Buenas noches amigos, bienvenidos al programa. Estamos en vivo desde el set central del Canal 11 y hoy tenemos preparada una edición muy especial para ustedes. Hoy conversaremos con el candidato a la presidencia de la República, Vladimir Cerrón. Él ya se encuentra en nuestros estudios y con él vamos a hablar acerca de los planes y las propuestas que tiene en este proceso electoral y qué piensa acerca de las encuestas que han aparecido últimamente en donde prácticamente no figura. También vamos a conversar en detalle con Ditel Columbus. Él es abogado y él es especialista en temas electorales. Él forma parte del staff de colaboradores de Canal 11, pero hoy lo hemos invitado para analizar juntos el caso del partido Todos por el Perú, que se encuentra discutiendo en el Jurado Nacional de Elecciones la posibilidad de correr o no en este proceso electoral ante el incumplimiento que tuvo de ciertas reglas y de cierta normativa. Bien, como todas las noches vamos a revisar juntos también los principales memes del día y vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que viene ocurriendo en la política nacional. Soy Luis Alfonso Morey y esto es Boca a Boca. Bienvenidos. Boca a Boca. Bien, como todas las noches vamos a dar inicio al programa revisando con una dosis de humor los que han sido los principales memes de la jornada. Vamos con el primero. A ver, parece la asamblea de este partido, ahí se llama Pocos por el Perú, ¿no? Del color moradito. Dice, estamos en magna asamblea, los 55 dirigentes del partido, luego le entregaremos el acto oficial con los acuerdos, señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, esto grafica o resume la situación real en la que se encuentra esta organización política que no ha cumplido con las exigencias legales que demanda pues, la democracia interna al interior pues, de los partidos políticos. Tienen que haber una serie de procedimientos que cumplir. Este partido no los ha cumplido, pero está en carrera y está discutiendo justamente en la máxima instancia electoral qué es lo que va a pasar con esta postulación. Vamos con la siguiente. A ver, este es otro gráfico, un meme referido al mismo tema. Arriba aparece Alex Curi, que fue excluido de la carrera electoral. Dice, Curi fue sacado de las elecciones en el año 2010 por el Jurado Nacional de Elecciones por no cumplir con los requisitos legales para postular. ¿No? Recuerdan, él era candidato, pero fue sacado de la contienda. ¿Y qué corona tiene Guzmán para que el Jurado Nacional de Elecciones le perdone las faltas por las que sanciona sí a otros candidatos? Jurado Nacional de Elecciones respete la ley. Y ahí sale digamos, con Nadine Heredia, que es con quien se le vincula a este candidato. Vamos a ver qué resuelve y vamos a tener más luces sobre lo que puede ocurrir. Vamos con la siguiente. El mismo abogado, coincidencias. En política no existen las coincidencias. Aníbal Quiroga es abogado que ha patrocinado, como ustedes saben, a Nadine Heredia y también, como se sabe, también ve los temas del señor Julio Guzmán. Vamos con la siguiente. Esta es muy buena, ¿no? Este es en un confesionario, ¿no? El sacerdote le pregunta, o el que se va a confesar dice, padre, he robado y he mentido. Y el sacerdote le dice, ¿de qué partido político eres, hijito? ¿Ah? Sí, así estamos, ¿no? La credibilidad de nuestra clase política está por los suelos. Y otra noticia que vamos a compartir con ustedes es la de la encuesta, ¿no? Datum ha publicado, ¿no? una encuesta, un sondeo con cartilla de votación en donde ellos sostienen que el señor de Todos por el Perú, este partido de Gonzalo Aguirre que promueve a Julio Guzmán y que está en este problema legal, ya tiene 20% de intención de voto. Tenemos una nota del diario La República que da cuenta de quién es Datum. Hace unos años se hizo una investigación sobre las encuestadoras que desfilaron por el servicio de inteligencia y fueron acusadas pues, de haber manipulado a la opinión pública con información distorsionada respecto a la intención de voto de las personas. Como se sabe, en los 90 hubo pues mucha manipulación por parte de los medios de comunicación y también de las encuestadoras a favor del señor Fujimori. Parece que eso no ha cambiado mucho. Las empresas son las mismas, las personas son las mismas. En el caso de Datum, el señor Torrado ya no está, ¿no? Pero está en cambio su hija Urpi Torrado. Ella es la nueva cara visible de esta encuestadora que hoy ha dado a conocer esta encuesta
controversial. Bien, para hablar ya no de la encuesta, sino de lo que puede pasar con el partido Todos por el Perú, hemos invitado a Ditel Columbus, que conoce en detalle. Bueno, ahí está Ditel con nosotros. ¿Cómo estás, Luis Alfonso? Buenas noches. Ditel, gracias por estar aquí. Vamos contigo a analizar, si es posible, la situación particular en la que se encuentra este partido político. A ver, las observaciones que tiene el partido Todos por el Perú no datan de ahorita, no es de febrero, no es de enero, datan desde diciembre. Si me permite, hago un pequeño recuento de cuáles son las observaciones. El registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, que por ley tiene la función de registrar a los organismos políticos en una especie de base de datos particular, observó que el caso del partido Todos por el Perú había cometido ciertas infracciones a sus normas estatutarias. Por ejemplo, convocaron una asamblea estatutaria para el día 10 de octubre, sin embargo la convocatoria la hicieron el 1 de octubre, que son con 9 días de diferencia, y el Estatuto de Todos por el Perú ordena que tiene que ser con 15 días hábiles de diferencia. Primera infracción estatutaria. La segunda es que convocaron a esta asamblea cuando el quórum eran 55 personas y solamente participaron 13 en la práctica, pero solamente 5 eran militantes y 8 no pertenecían al partido Todos por el Perú, según lo que dice el ROP, ¿no? Entonces, estas dos observaciones son las principales y sustanciales. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una asamblea válida, no has podido llevar a cabo todo el proceso de democracia interna que se dio el 20 de diciembre del año pasado. Y adicionalmente, hay jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que te dice que los estatutos, sobre todo cuando vas a ver un proceso de democracia interna, tienen que estar obligatoriamente inscritos en el ROP para que tengan vigencia. En el caso de Todos por el Perú, serían 3 situaciones. La primera, que se ha convocado una asamblea sin cumplir con los plazos de convocatoria. La segunda, no tenían quórum. Y la tercera, el estatuto sobre el cual se eligió la candidatura del señor Guzmán no estaba inscrito en el ROP. ¿Cuál es la defensa que ha hecho Todos por el Perú y que lo ha hecho hoy día ante el Jurado Nacional de Elecciones? Es que en realidad son normas administrativas, ¿no?, subsanables, y que además de ser subsanables, como nadie en el partido se ha quejado, por ende deberían convalidar la elección, y adicionalmente que excluir a Julio Guzmán de la carrera presidencial sería vulnerar el derecho de participación política que está en la Constitución. Ahora, esa es la defensa de Todos por el Perú. Si me permites, hacemos un recuento de la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos para revisar y entender la lógica del jurado en casos anteriores. Es decir, la jurisprudencia es cómo es que ha resuelto el jurado casos similares en anteriores ocasiones, ¿no? Así es. Los precedentes. Así es. El primer precedente que vamos a comentar es la resolución del jurado 847 del año 2014. ¿Cuál es la importancia de esta resolución? Esta resolución finalmente decide excluir a todo un movimiento político regional en Arequipa, porque entre otras cosas, las elecciones internas se hicieron en función de un estatuto no inscrito en el reglamento, en el registro de organizaciones políticas. De esta resolución 847 del año 2014 emana pues este precedente del pleno actual, dicho sea de paso, ¿no?, de los miembros que están actualmente. O sea, los mismos que han resuelto el caso en 2014. Que no puede inscribirse son los mismos que están. Así es. Salvo uno, creo que ha cambiado. Después todos son los mismos, ¿no? Te dice este precedente que tiene que estar obligatoriamente inscrito en el ROP, si no, no vale tu estatuto. ¿Y por qué es esa lógica? Porque la inscripción del estatuto en el ROP le da el tema del carácter de público, de publicidad, para que cualquier persona sepa sobre qué reglas están manejando la democracia interna. ¿Y por qué es importante esto? Porque si nadie sabe cuáles son las reglas de democracia interna, ¿cómo me voy a oponer?, ¿no? Que es un poco desvirtuando esa lógica de que nadie se ha quejado, por lo tanto convalido mi elección. Además, creo yo, Ditel, corrígeme si me equivoco, que también esto sirve para que no haya trampa, es decir, para que la publicidad que le da el ROP a estos actos haga que no se hagan chanchullos, digamos, al interior de los partidos. Es decir, como se sabe que en los partidos nadie respeta, o muy poca gente es escrupulosa y diligente con el cumplimiento de la normativa, este es un mecanismo que por lo menos hace que no se puedan cambiar los papeles, ¿no?, a último minuto. Claro, eso es cierto, ¿no? Ahora, tenemos un segundo precedente del Jurado Nacional de Elecciones, que es la resolución 1380-2014. ¿Cuál es la importancia de esta resolución? Esta resolución
resolvió una tacha contra una candidata a la alcaldía de La Victoria, ¿no? Que fue la arquitecta Lucía Ledesma. ¿Y cuál es la importancia de esta resolución? Porque esta resolución del Jurado Nacional de Elecciones lo que establece es de que las normas de los estatutos de los partidos políticos no son normas administrativas o como una multa, ¿no? No es una norma cualquiera, le da el rango de normas de orden público, ¿ok? Y por lo tanto son de obligatorio cumplimiento. Y si no cumples con tus normas estatutarias que son de orden público, hay sanción de nulidad ante el incumplimiento de estas disposiciones, ¿no? Y por ello, en el caso de Lucía de Ledesma, que fue una candidata del PPC, le excluyeron de la carrera municipal. Por no haber cumplido con la normativa. Con la normativa estatutaria de tu propio partido, ¿no? O sea, son dos jurisprudencias en donde las cosas parece no serían consecuentes si es que el jurado se aparta de esa jurisprudencia. Ahora, hay una tercera jurisprudencia que es, creo que es la resolución 181 del año 2014, que resuelve un tema del Partido Aprista Peruano. ¿Y qué te dice esta jurisprudencia? Que es bien importante. Analiza el tema del derecho a la participación política que está consagrada en la Constitución y cómo eso se va a trabajar o cómo se va a desarrollar según la ley de partidos políticos. ¿Qué te dice esta resolución del Jurado Nacional de Elecciones? Que si bien es cierto la Constitución te consagra un derecho fundamental del ejercicio de la participación política activa en tu país, la participación política no es individual, sino colectiva, ¿no? Nuestra normativa, nuestro sistema jurídico no te dice que cualquier persona que mañana se despierte y quiere ser presidente se inscribe en el jurado y participa. No es así. La jurisprudencia del jurado te dice que la participación política, a que se refiere a la Constitución, se ejerce a través de los partidos políticos, es decir, de forma colectiva. Y adicionalmente te señala que esa forma colectiva de participar tiene que regirse necesaria y obligatoriamente bajo las normas de la democracia interna de cada partido. ¿Qué quiere decir eso? Que debes respetar las normas de tu estatuto y de la ley para poder lograr postular al cargo que tú quieras, presidente, vicepresidente, congresista o cualquier otro. A mí me queda muy claro, Dittel, lo que yo pregunto es si esto es como tú lo señalas, y no dudo de que lo que estés diciendo es exacto, si el jurado tiene que resolver con apego a derecho y no bajo consideraciones políticas, ¿no? O presión política, debería teóricamente resolver continuando con esa misma jurisprudencia. Pero el Jurado Nacional de Elecciones la tiene ya, yo creo, bastante sencilla, y con el informe oral del día de hoy lo tiene, como se podría decir, servido en mesa para que puedan resolver de una vez. Si tú me permites, sí. Hoy día, ¿no? Estaba leyendo una nota que sacó Gerardo Caballero en El Comercio, donde hace una transcripción de parte de la audiencia que se llevó a cabo hoy día en la mañana. Y, por ejemplo, Francisco Tábara, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, le pregunta al abogado de Todos por el Perú si había cumplido con el plazo de convocatoria a que se refiere el estatuto. Y la respuesta del abogado fue, yo cito con las comillas que están en el diario: en efecto, ha habido unos defectos, pero con la convalidación, la confirmación del acto jurídico se subsana cualquier defecto que pueda existir. Esto, dicho de otra manera, es decir, sí, pues, nos hemos equivocado, hemos cometido un hierro y hemos tratado de subsanarlo con una convalidación a través de una asamblea que se dio el 20 de enero. Hay una frase que dice, a confesión de parte yo relevo de pruebas, ¿no? Así es. Él ha confesado que efectivamente hubo irregularidades en la convocatoria, o sea, han reconocido que está plagado de el abogado de Todos por el Perú ha reconocido que han habido defectos, ¿no? Que en buena cuenta es incumplir con las normas estatutarias. Y dicen que lo han convalidado y según un acta que han presentado del 20 de enero. Pero acto seguido, el magistrado Rodríguez Vélez le pregunta al mismo abogado y le dice, diga usted si el estatuto de Todos por el Perú otorga a la Asamblea General facultades para convalidar acuerdos de otros órganos del partido. Y el abogado responde, y ahí está entre comillas, según no explícitamente. No lo hace expresamente. Para todo lo que no está considerado en el estatuto está el Código Civil, ¿no? Bueno, ya con eso también te está diciendo de que la asamblea del 20 de enero no tenía, pues, facultades para hacer convalidaciones. Ahora, en materia legal, pues, y más aún cuando tú estás hablando de un partido político, tú no puedes ir ni más ni menos de lo que el estatuto te permite. Por ejemplo, en el caso de esta resolución de 1380 del 2014 para el caso de Lucía Ledesma, el PPC
a criterio del Jurado Nacional de Elecciones, cometió un error porque hizo una la Comisión Política del PPC hizo una interpretación particular de su estatuto e interpretó que ellos podían exonerar el plazo de antigüedad y militancia de sus candidatos. Y el jurado dijo de que si el estatuto no le permite esa competencia a la comisión política, no se puede robar competencias que el estatuto no le permite. No puede ampliar, no puede extender facultades más allá de las que están señaladas expresamente. Son facultades regladas, como decimos los abogados, ¿no? Cierto. Entonces, a la luz de todos estos argumentos... Es como, perdón, sí, es como el principio de literalidad en los poderes. Es decir, si yo claro, te otorgo un poder, no tengo que especificar exactamente para qué es el poder y no puedo interpretar que ese es un poder para cosas que no están allí dichas. Así es. Entonces, bajo esta lógica, que no es una lógica mía, ¿no? Que tenga un ánimo de perjudicar a ningún candidato, pero es una lógica que emana de los mismos pronunciamientos del Jurado Nacional de Elecciones. El jurado tiene, como se viene discutiendo hasta ahorita, dos posiciones. O se ciña a sus precedentes con los cuales ya ha excluido a más de un candidato en la elección del 2014 y en las complementarias del 2015, o cambia de criterio. Si se mantienen sus precedentes, entonces la consecuencia lógica sería de que va a haber un resultado adverso a Todos por el Perú. Si cambia de criterio y favorece los argumentos de Todos por el Perú, por lo menos tendría que pedirle unas disculpas a los tantos candidatos que han excluido bajo los criterios que hemos conversado hasta el momento. Ahora, ¿no? La diferencia entre un país desarrollado, institucionalmente sólido, es el respeto al Estado de Derecho. Es decir, que los problemas se resuelven con apego a derecho y no en función de criterios de tipo político. Sí. Aquí el gran reto del jurado es sujetarse al derecho y no a otro tipo de presión. Sí, claro, pero creo que ahora en la tarde vi una declaración, no me acuerdo si fue del candidato de Todos por el Perú o de un representante de ellos que decían, bueno, en caso que el fallo del Jurado Nacional de Elecciones les sea adverso, hay otras instancias, ¿no? A ver, en todo caso, esas instancias a las que se refiere, me imagino que es el tema del Tribunal Constitucional, que recordarás tú, ha habido toda una discusión durante muchos tiempos sobre si los fallos del Jurado Nacional de Elecciones son revisables o no son revisables. No, pero entiendo yo que la máxima entidad a nivel electoral es el jurado, la última instancia. Claro, pero sí hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dice que sí pueden revisar los fallos del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, la jurisprudencia uniforme del Tribunal Constitucional te señala de que yo puedo revisarte a través de un amparo una resolución del Jurado Nacional de Elecciones, pero el amparo que tú interpongas no va a tener el efecto natural de este mecanismo procesal, que es restituir todo a la etapa previa a la comisión del daño, sino que simplemente determinar responsabilidades de quienes cometieron errores. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, reconoce un tema de seguridad jurídica en un proceso electoral. Porque si mañana más tarde al que perdió la elección le da una pataleta y no quiere reconocer el resultado, el veredicto de las urnas, presenta una acción de amparo, una medida cautelar y no puedes tener a las autoridades en el aire. Ahora, Dittel, yo voy a ser de abogado del diablo. En este caso, la posición de Todos por el Perú es si el jurado los excluye de la carrera, está imposibilitando que un sector de la población pueda participar y verse representada por este señor. ¿Qué hay con eso? Mira, te lo vuelvo a decir, el derecho de participación política, como todo derecho fundamental, tiene limitaciones. Te pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con la política, ¿no? Vamos a un tema procesal, un tema judicial. Al igual que el derecho de participación política es un derecho fundamental, el acceso a la tutela jurisdiccional también es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, al igual que este derecho que está invocando Todos por el Perú. La tutela procesal efectiva tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo, ¿qué pasa si es que a mí me notifican una sentencia judicial donde declaran improcedente o infundada mi pretensión y yo tengo 3 días para apelarla? Mi abogado se duerme, es un ocioso o lo que sea y no lo hace y lo presenta al 5.º día. ¿Qué pasa en esa situación? No, pues no lo hiciste dentro del plazo que manda la ley. Así es. Y no has ejercido, digamos, dentro del marco normativo, así ¿no? es. Tu derecho, lo perdiste por Así ¿no? Así es. O por falta de diligencia debida. Tenemos dos situaciones igualitas.
el derecho a la tutela procesal efectiva es un derecho fundamental de la persona, pero el ejercicio de ese derecho tiene ciertos parámetros sobre los cuales se tiene que manejar o amparar. Entre ellos es el cumplimiento de plazos, porque si no respetamos un tema de plazos, si no respetamos un tema de procedimiento, entonces mejor cerremos al Jurado Nacional de Elecciones y que el próximo presidente de la República se escoja en una tómbola y donde el cuy entre en esa cajita que se sea presidente del Perú. Y eso no puede ser admisible en un Estado de Derecho. Claro, tiene que haber reglas razonables que todos las tengan que cumplir, porque no un partido las puede subsanar y los demás están, digamos, obligados a... o no están obligados a cumplirlas. A mí me da mucha pena que esta situación esté pasando con el señor Guzmán, porque en realidad lo ideal sería que las elecciones se lleven normalmente y que si alguien tiene que perder, que pierden en mesa. Pero no podemos soslayar pues un tema de procedimiento, porque así como todos los demás partidos políticos han cumplido con ese procedimiento, no podemos hacer una excepción en este caso. Y así como hay candidatos en elecciones anteriores que han sido excluidos de la contienda electoral, bajo ese mismo criterio, bajo esa misma lógica, se tiene que aplicar sin distinción alguna a todos los candidatos. No porque el señor tenga 10 o creo que ahora ha salido Datum con 20%, se hace todo este alboroto. Lo que yo siempre vengo diciendo es, ¿y qué hubiese pasado si, por ejemplo, Verónica Mendoza, que creo que no llega ni al 2%, estuviera en esta situación de que ha infringido su estatuto y demás? Yo no creo que nadie hubiese salido a defender a Verónica Mendoza. Es más, hubiesen dicho que sería una forma honrosa de salir de la elección sin tener que participar y no perdería la inscripción de su partido. Pero, teniendo en consideración que estamos frente a un candidato que ahora tiene 10% o tenía 10% y ahora tiene un poco más según esta encuesta, entonces ya la cosa cambia y ningún político se mete, salvo Juan Cheput, que sí lo ha dicho, y creo que ahora le he escuchado a Lourdes Alcorta y un poco a Mauricio Mulder. Políticamente pues no es correcto ni conveniente salir y decir, bueno, cumple la ley. La ley es para todos. Ahora, ándate, al ¿no? que sí yo recomiendo leer, Alfonso Baella, hoy en su columna, búsquenlo en el Facebook, ha escrito respecto de este tema y coincide con lo que tú has señalado aquí, en que los peruanos tenemos que acostumbrarnos a cumplir con la ley. Mira, hemos reclamado, todo el mundo reclama institucionalidad democrática, ¿no? Entonces, esta situación lo que va a terminar sentando una base es, ¿qué es lo que prima o qué es lo que quiere el Jurado Nacional de Elecciones? Que la gente piense que lo que importa es la institucionalidad democrática o que lo que importa son las encuestas. Cierto. ¿Qué es lo que va a pesar? ¿La ley o el antojo? Así es, creo, de claro el tema. Ahora, para terminar con este tema, ¿qué plazo tiene el jurado para pronunciarse? Entiendo que son 3 días contados desde cuándo. Hoy se llevó a cabo la audiencia, el informe oral. ¿Cuándo debe resolver? Yo creo que el jurado debería pronunciarse máximo el viernes, porque para mí los 3 días cuentan desde hoy, ¿no? O sea, sería miércoles, jueves y viernes. La otra interpretación es que cuenta desde mañana, que podría ser el lunes. Dada la circunstancia, yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que resolver mañana, si es posible, porque este tema de acá va de la mano con la inscripción de su lista presidencial y congresal que está pendiente en el Jurado Electoral Especial. Si el Jurado Nacional de Elecciones no resuelve esto, no pueden darle pase a la inscripción en el otro lado. Si resuelven contra, van a tener que también el Jurado Electoral Especial declarar la improcedencia en la inscripción. Entonces, a un partido político, se haya equivocado o no se haya equivocado en un tema no de forma, en un tema de democracia interna, en un tema legal, no lo puedes también tener en ascuas de saber me inscribo o no me inscribo, porque independientemente de las personas que son las cabezas de este partido, están los militantes que tienen ciertas expectativas respecto a esta elección. Claro. Y otro tema legal, ya para terminar, hoy a las 12 de la noche concluye el plazo para que se inscriban las listas parlamentarias. Sí, así es. Si no se inscriben, están fuera de carrera. Sí, claro. Salvo que también vayan a invocar pues, su derecho a la participación política y la quieren presentar mañana o pasado mañana. Bueno, ¿no? Eso parece que está ya todavía más claro. Bien, gracias Dittel por estar aquí, no, por ayudarnos a Alfonso. esclarecer esta situación que está pues en manos del jurado y esperamos pues que resuelvan con sabiduría. Esperemos. Bien, muchas gracias Dittel. Bien, ha sido Dittel Columbus explicándonos el caso que está viendo el Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos con las noticias con Yanina y regresamos con Enrique Cornejo, miembro del Partido Aprista Peruano. Ya volvemos.